A ver, aquí hay una muy buena voluntad, me supongo, pero ¿será propio? Yo creo que sí. Bueno, pero en fin, les platico. Las poblaciones marginadas, excluidas, dice la Secretaría de Educación Pública, deberán garantizar el cuidado cariñoso y sensible a niños de 0 a 5 años cumplidos. La Secretaría de Educación aplicará a nivel nacional un programa de visitas a hogares para verificar que los menores vivan en ambientes armoniosos, con familias que generan una dinámica positiva en su desarrollo. Así que ya está enviado al Senado un sistema de estrategia nacional de atención a la primera infancia, y la Secretaría tratará de vigilar que traten a los niños con cariño, visitando los hogares. ¿Y de dónde va a salir el dinero? No les alcanza ni para... Yo creo que incentivar nada más, remarcar ese trato, cuidado y atención que se debe tener. Porque tiene que haber gente, visitadores, personas que den seguimiento, opciones, es decir, si al niño lo maltratan, pues se le llevan albergue, que ya no existen, y una serie de cosas, ¿no? Son de esas soluciones que se dan, pero que requieren toda una infraestructura para poderse Además, llevar a cabo. por otra parte, no pueden mandarnos a nosotros a visitar hogares. Nosotros no tenemos, la gente en general no tiene la preparación suficiente para detectar que en un hogar haya o no violencia, para detectar el sufrimiento emocional en un niño, y menos a esa edad. Entonces necesitan psicólogos educativos, psicólogos infantiles, para que puedan detectar el maltrato. Si no, va a ser inútil todo el proceso. Y yo quisiera saber cuántos psicólogos educativos hay en el país para cubrir un programa de ese tipo. Bueno, como quiera que sea, yo hablaba de la buena voluntad que existe de parte de las autoridades de la Secretaría, porque en realidad los padres mexicanos y las madres son violentos, son regañones, utilizan un lenguaje ofensivo y a veces maltrato excesivo, sin respetar la personalidad de los chamacos o chamaquitas que tengan a su alrededor. Los tratan, ya una vez que se desenvuelven, no como servidumbre, sino como esclavitud de plano en algunos casos. Yo creo que eso es lo que se tiene la intención de cambiar. Fíjate que suena como un plan romántico, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que decir, ver que alguien tenga cariño en su hogar de cierta edad a los 5 años, desde el nacimiento a los 5 años. ¿Por qué? Porque eso requiere de diferentes cosas. Mira, tú te pones a ver el ritmo de vida que llevan los papás de hoy, y uno de sus primeros planes es llevar dinero a la casa. Y ese llevar dinero a la casa implican muchas horas de trabajo, el ver al niño poco tiempo, el que muchas veces los niños tienen horarios extendidos, ya sea en una guardería o en una escuela, el que llegan y ya prácticamente llegan para verlos cenar, que hagan la tarea así en un 2x3 y a dormir. Tú hablas de niños de 0 a 5 años, pero fíjate que mucho maltrato se ve cuando van camino a la escuela. Las madres llevan a veces una prisa que en el camino les van dando de desayunar, o les compran algo ahí en la esquina, o les van diciendo cada cosa, a veces hasta jaloneos de cabellos y una bola de remolque. No, hay otro caso también muy curioso que ustedes deben haber visto, porque no una sola vez me tocó presenciar a mí esa extraña manera. Se tienen 2 o 3
o más, pero vamos a suponer. Entonces, la mayor, si es niña, ya se fregó, porque se hace cargo más atenta que la propia madre a los que le siguen en la escalerita. Sí, yo conocí un caso de que la niña de 8 tenía que cuidar al niño de 4. Y un día que que lo perdió por ahí, pues no sé, no lo localizaban, contra la niña, se va contra la niña, empiezan a darle pero de una golpiza. Entonces los parientes que estaban viendo eso le vaciaron la cubeta del trapeador a la mamá que estaba golpeando a la niña, que se puso como frenética. Después se fue a buscar una delegación para levantar un acta y acabó en un registro civil. Mira, esa niña, una vez que va, pues prácticamente encargándose de todas las tareas, por difíciles que sean y algunas muy pesadas, pero sobre todo la atención a sus hermanos menores. Una vez que se vuelve mujercita, ya le anda por irse de su casa. Claro. Sí, se va con porque la tenían de sirvienta, de nana. Sí, y el primero que le habla bonito, ya la tiene en la bolsa. Sí, desgraciadamente es eso. Entonces, yo creo que el que se le procure a un niño una buena infancia, porque como dicen, infancia es destino, implica tener en orden varios factores, y de eso es una mamá que esté contenta, un papá que también tenga bienestar emocional y todo, para que se le pueda propiciar un hogar digno a un niño. Y me refiero digno en el sentido de que tenga lo que necesita, pero que también pueda tener esas atenciones y ese tiempo de calidad con los papás para que pueda tener una buena infancia. Pero es muy contradictorio el gobierno, porque por un lado cierra las estancias infantiles que daban una opción para que la mamá llegara tranquila, dejara a su niño en manos profesionales, se fuera a trabajar, a procurarse el sustento y regresara tranquila a recoger al bebé. Ese programa lo suspendieron. Esas estancias infantiles evitan mucho del maltrato, porque además cuando hay un niño en una estancia infantil, sobre todo en las que pertenecen al ISSSTE, al Seguro Social, al DIF, y la directora o la psicóloga, que hay una psicóloga ahí todos los días, se da cuenta que hay maltrato, de inmediato toman medidas. Ya párale. Hemos hablado de tantas maneras acerca de las estancias infantiles, pero no nos oyen las autoridades. El mismo presidente de la República, aduciendo que había malos manejos. Bueno, pues cuando haya malos manejos, que se investigue y se castigue, se evite ese daño. Pero yo hace muchos años que no oía una batalla así. Hasta ahora con derechos humanos, un diálogo incesante, un bombardeo, unas contradicciones absurdas sobre si sí o si no, pero las estancias infantiles que todos defendimos a capa y espada no han podido hacernos escuchar si es que somos de la autoridad. Nadie oye o se voltea para otro lado. Sí. Igual ahora con derechos humanos ha causado una tormenta en un vaso de agua, porque pues al fin y al cabo, ¿para qué tanto alegar? ¿Para qué tanto mentir y hasta chapuza hacer para que se salga con un capricho? Pero no, parece que en este país hay oídos como tapias, decían, ¿no? Sí, ahora los oídos como tapias se trasladan a la Comisión de Derechos Humanos, que va a estar ahí para no oír.